el gobierno denuncia a la jueza que liberó en horas a 114 detenidos por la violencia en el Congreso. Lo que le queremos preguntar es, ¿por qué es que liberó en horas, como dice Clarín, a los 114 detenidos en el Congreso? Bueno, lo primero que hay que decir es que siempre en los procedimientos, digamos, de turno, todos los trámites se hacen con celeridad. Esto lo sabemos todos los que trabajamos en turno. Porque si no se frustran las peticiones que hay en ese momento. Pero lo primero que hay que decir es que las detenciones se estaban llevando a cabo por las fuerzas de seguridad sin el control judicial básico. ¿Cuál sería el ¿Cómo, control? cómo expliqué yo esto? Bueno, hasta las 22 horas tenía informada 14 detenciones. Durante todo el día hubo información pública de que había gran cantidad de personas detenidas, pero esos detenidos no estaban siendo informados a mi juzgado, y eso, en nuestro convencimiento, incluso de mi equipo, que íbamos hablando de esto, bueno, entendimos que debía deberse a que otro juez intervenía en ese control, ¿no? Yo siempre vengo diciendo, recordemos que hay 3 fueros que intervienen en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Con la presentación de la defensa, ya pasadas las 10 de la noche, tomo conocimiento de que en verdad ningún juez había intervenido, porque, digamos, justamente tras esa presentación nos informan 100 detenciones juntas. Entonces, ¿qué contexto de control tuve yo como jueza ya en ese momento? Completamente deficitario. Pero además, la información que se da luego, que uno hasta ahí puede decir, bueno, el contexto da que la información que se me aporta al momento de incorporar 100 personas era escasa, doble déficit. O sea, hay una falta de identificación, falta de hora, lugar, el delito que se iba informando un poco después. Y también algo que quizás no puse en la resolución, porque bueno, la resolución la escribí, la verdad, a las 2 de la mañana o a las 4 de la mañana la firmé, más allá de lo que decidí a las 12. Algo importante, que los jueces de la ciudad lo sabemos muy bien, que tiene que ver con el problema de alojamiento de personas detenidas. Es decir, ¿dónde iban a quedar alojadas estas personas? Eso tampoco me estaba siendo informado, y son datos básicos que como juez a cargo del control de la detención tengo que tener de forma inmediata. Ahora, le interrumpo un momento Sí. porque ha dicho un montón de cosas importantes sobre las que quiero hacer doble clic. Hasta las 10 de la noche hubo quizás 100 personas cuyo paradero no le habían sido notificados a ningún juez. Es lo que yo entiendo hasta el momento, o lo que entendí en ese momento. Habrá que ver después si esto no fue así. Ahora tenemos que trabajar, pero en ese momento, exacto, es así. Ahora, esto lo digo yo, no lo está diciendo usted, ¿no? Lo suscribo yo, pero le pregunto, ¿podemos hablar de detenciones ilegales? Yo creo que eso es lo que debe valorarse justamente cuando yo dejé muy en claro que la investigación seguía. Bueno, eso primero se lo tiene que valorar también la Fiscalía y qué decide con esos casos, y podrá analizarse caso a caso, digamos. Yo no tenía los elementos para resolver y determinarlo así en ese momento. Hubiera sido imprudente de mi parte. Le pregunto, en las últimas horas hubo un montón de declaraciones de dirigentes de la ciudad, dirigentes de la nación, que sostienen que los detenidos tenían armas de fuego, que sostienen que los detenidos tenían más de la mitad antecedentes penales de gravedad. Primero, ¿cuánto pesa que tengan o no antecedentes a la hora de dejarlos o no detenidos? Y segundo, ¿cuánto de toda esta información le llegó a su juzgado al momento de las detenciones? En el momento de la detención, cuando yo hago lugar al pedido de la defensa, porque esto lo pide la defensa, el cese, que justamente el pedido de cese conlleva un trámite urgente, que se sustanció. Obviamente hubo un trámite sustanciado, pero con un plazo acotado para resolver. Justamente el cese implica que no es aplicable el trámite común de flagrancia, lo cual incluye, bueno, la revisión de los antecedentes, la espera de que esos antecedentes estén, la intimación de los hechos, etcétera. Y solo se prioriza, bueno, alguna situación, digamos, más importante respecto de esa persona y de quién es esa persona, y esto es, por ejemplo, con un pedido de paradero, de captura, de comparendo. Entonces, eso sí es lo que
trabajó muy bien incluso la Fiscalía, donde me informa que había una persona con pedido de captura y desde Tucumán, y obviamente no se le dio la soltura. Bueno, esto es importante porque además tampoco trascendió. Hubo una persona que tenía un pedido de captura que fue debidamente informado y entonces esa persona no fue liberada. Exacto. O sea, estamos ante un escenario en el que evidentemente los que no vieron el expediente y no conocen el trámite de la causa están diciendo cualquier cosa. No, yo creo que a veces se confunde, no solo se confunde, como vengo diciendo, el sistema acusatorio con el inquisitivo y cuál es mi rol, sino también que se confunde cuál es lo que de mi resolución, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que los elementos que yo tenía? Nadie dice que los antecedentes no van a ser ponderados, pero el problema era, o el tema de si ir ahí era cuándo. Y bueno, y algo que decía antes también, que no es menor para ese momento donde ya era la noche, se iba a dar esa noche. Nosotros sabíamos que las primeras personas estaban siendo trasladadas a Madariaga, por ejemplo, pero las demás nada. Estaban arriba de los camiones de la policía. Y bueno, eso era, a mí no me informaban nada. Y, a ver, importante, los jueces de la ciudad tenemos muy en claro y sabemos muy bien las condiciones, porque lo trabajamos todo el tiempo, y nos presentan habeas corpus también por eso, las condiciones en las que están las alcaldías superpobladas, la policía de la ciudad que tiene que trabajar con funciones prácticamente penitenciarias cuando no le corresponde. Entonces hay una emergencia en ese punto. No hay lugar ni condiciones para ingresar tampoco a esa cantidad de personas donde iban a pasar la noche. En todo este contexto la defensa pide el cese y obviamente le doy trámite, no es algo que decidí directamente, pero lógicamente con los tiempos acotados, porque si no se frustra un cese de la detención, esto que lo sabemos todos. Resolví pasada las 12 de la noche. Y como dije, tuve en cuenta también que el grupo de personas estaba involucrado en esta convocatoria, que forma parte de un derecho constitucional, como también dije, adultos mayores, que además, como jueza, tengo un deber de protección especial, por una convención que hay específica. Entonces, mi decisión debe valorar cuáles son las personas que necesitan una respuesta rápida, cuál es la situación que necesita una respuesta rápida, cuáles son los derechos que debo preservar primero y cuáles después. Ahora, le diría, si yo fuese Jorge Macri, le diría, pero doctora, usted no tenía jubilados detenidos, lo que tenía era violentos. Bueno, a mí lo que me estaban informando eran personas que estaban involucradas en delitos solamente, que no digo que no sean delitos, por supuesto, pero ninguno se vinculaba a delitos de, no sé, o a que hayan incendiado los patrulleros, a que tengan armas. De hecho, hubo 3 personas que sí, no puedo adelantar mucho porque no tramité el caso, pero sí tenían, no sé si están vinculadas o no a esto. Había las únicas personas que durante esa tarde tenían algún arma no fueron liberadas. Bien, bueno, esto es otra novedad. Ya tenemos de las personas que fueron detenidas en un contexto que podría ser el de las movilizaciones, hubo una que quedó detenida porque tenía un pedido de captura y hubo otras 3 que al parecer tenían armas. Sí, no estaban en esa misma zona donde me fue informado, en otra zona y en otro horario, pero las de ese día, y no fueron liberadas. Ahora, ¿y de los detenidos qué es lo que sí se le informaba? Y a mí se me informó después por eso digo, después de las 10 de la noche, cuando la defensa pide el cese y la defensa me informa, hay una gran cantidad de detenidos de la ciudad que no están siendo ni identificados. O sea, la defensa también, digamos, lo que trae es una preocupación, además del cese, y también la defensa lo que dice es que hay una intervención de la Policía Federal en la ciudad de Buenos Aires, afectando la autonomía de la ciudad. Pero bueno, en ese momento yo resolví el cese y dejé también en claro que se pueden reeditar otros planteos, tanto como los que sean vinculados al procedimiento, a la intervención de la Fuerza Federal. Digo, todo eso va a venir después, ahí lo urgente era otra cosa. Y si yo, como jueza, no puedo controlar la legalidad de la detención con datos mínimos, no es que yo no comprendo que puede haber, pero datos mínimos, debo hacer cesar la detención y luego seguirá la investigación. Pero la situación era de urgencia en un contexto de priorización de derechos.
en una marcha que fue convocada por el sector que debe ser especialmente protegido por todo el Estado, por todos los poderes del Estado, incluso de que puedan manifestarse sin que alguien cometa delito. La verdad que este es el contexto también. A usted, para reformular la pregunta que le hacía recién, a usted, después de las 10 y ante un planteo de la defensa, le mandan la información mínima, muy precaria, de 100 detenciones. Claro, en 2 grupos creo que fue, lo puse bien, la verdad que ahora no recuerdo exacto, Sí. pero está bien, perfectamente puesta en la resolución, porque quise que quede bien en claro, se fueron como 2 grupos, pero digamos, en algunos faltaba, no sé, el horario, en otros faltaba el delito, se iba completando después, y, o sea, el detalle fue de todos los nombres y abajo era la información que se anexaba después, ¿no? Delito. Y lo que no tenía tampoco era el lugar donde iban a quedar alojadas. Y la deficiencia de esa Se venía toda la información, noche, ¿no? Se venía toda la noche. la deficiencia, ¿se le atribuye a la policía? ¿Se le atribuye al Ministerio Público Fiscal? ¿Se le atribuye a quién? No, ¿Al Poder yo lo Judicial? dejé también en claro en la resolución. Yo creo que tenemos distintos roles. La Fiscalía investiga, yo controlo la legalidad, en ese llevar adelante la investigación, y eso por eso me parece tan importante el sistema acusatorio y cómo se debe aplicar. La Fiscalía lleva adelante la investigación y le es informado por las fuerzas de seguridad. Yo lo dije, para mí ese déficit en la información, a mi modo de ver, no era atribuible a la Fiscalía, más allá de la postura que se toma respecto de seguir adelante la investigación, obviamente, y en ese rol yo lo entiendo. El mío es distinto, y era una información que la Fiscalía me la da en el momento que se la da la fuerza de seguridad. Y mi análisis es otro. La Fiscalía tiene que analizar la investigación que sigue adelante. Mi análisis es, bueno, control básico, el ABC de las detenciones, acá no está dado. Eso Perfecto. es lo que verdaderamente pienso y creo que lo dejé claro ahí. Me quedo con ese título en relación a las detenciones. El ABC de las detenciones acá no estaba dado. Ahora le pregunto una cuestión vinculada ya a lo que es político. Ayer, en las críticas que usted recibió, una de ellas fue, estamos hablando de una jueza camporista. ¿Usted es militante de la Cámpora? Jamás milité en la Cámpora. Tengo afiliación gremial en Citrajo, estoy también en Mafucaba, como tienen todos los funcionarios del Poder Judicial, porque no hay ninguna incompatibilidad. En mis años, incluso de secretaria federal, solo estuve en la colectiva de mujeres de trabajadoras de Comodoro Pi, porque bueno, el Poder Federal, lo reglamentario es distinto, y me apego absolutamente a ello. Así que esa es. Y déjame decirte, si puedo, algo más respecto de lo que se señala. Los jueces y las juezas estamos sometidos a escrutinio público de la ciudadanía, por eso estoy dando mi voz, pero lo que hice es lo que yo debía hacer como jueza. Eso juré, digamos, cumplir la Constitución, los tratados de derechos humanos. Me formé en las aulas de la Universidad de Buenos Aires con los mejores maestros y maestras. Y el resultado de eso también es saber que la mayor responsabilidad de un juez es que la Constitución Nacional que reposa en su escritorio permanezca inalterable ante los vientos políticos. Clarísimo. Y eso es importante para mí. Magistrada, ¿qué tal? Paloma Boxer la saluda. Le quiero preguntar por un caso puntual que causó mucha conmoción en la ciudadanía. No estoy al tanto si usted intervino o no en eso, pero igual me interesa mucho su opinión como jueza de Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la detención de estos 2 niños de 12 y 14 años que estuvieron precintados durante horas sin que les permitiesen ir al baño, sin que les permitiesen abrigarse, sin que les permitiesen llamar a sus mamás, teniendo el celular en el bolsillo. De hecho, la madre de uno de ellos dijo públicamente que se enteró por vecinos, ni siquiera es que la justicia le avisó. ¿Qué pasó en ese caso? ¿Qué falló en ese caso? Si es que algo falló. Mira, Paloma, en ese caso intervino otra colega. Uh-huh. Yo no sé más que, de verdad, la información pública. Sería imprudente de mi parte decir qué pasó o dar otra información. Acá en la Ciudad de Buenos Aires tenemos el fuero penal juvenil, intervino otra jueza y sé lo mismo que vos, no te puedo decir qué pasó. ¿Y usted qué sabe? ¿Cómo debería ser el protocolo? ¿Cómo es el protocolo de detención de menores en manifestaciones? Digo, más allá del obrar de esta otra jueza o no, que ahí no nos metemos. ¿Cómo es el protocolo para detener un menor en una marcha? La verdad que prefiero hablar de lo que es mi resolución y de lo que es mi procedimiento, porque hay cosas específicas incluso del proceso de penal juvenil que voy a desinformar si yo doy una respuesta de cómo es ese procedimiento en el que yo no trabajo, más allá de las leyes que hay, ¿no?, que conozco.
Prefiero, sinceramente, no contestar eso, porque es una pregunta muy concreta de un procedimiento que es Claro, eso, es la entiendo la perfectamente. práctica judicial. Voy por otro lado, entonces. En el día de ayer, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijo que en conjunto con la ministra de Seguridad de Nación tenían pruebas y que estaban trabajando para presentarlas. Pruebas que, según ellos, justificarían la detención de algunos de los manifestantes por actos de violencia. ¿Esas pruebas ya han llegado a algún juzgado? ¿Tiene alguna información? No, eso es viable y por supuesto mi resolución no se contradice con eso. No, para nada. Y si está si llegó a la fiscalía, es por eso que digo, el sistema acusatorio no me van a enviar las pruebas a mí, se las van a enviar a la fiscalía y cuando la fiscalía evalúe, tomar alguna medida en relación a ello, ahí recién se me va a pedir a mí. Esta distinción es muy importante, aunque sea quizás novedosa y de hecho se viene para todo el país, o sea, todo el país va a tener un sistema acusatorio. Es importante que incluso la ciudadanía empiece a conocer de qué se trata esto. Ya no va a haber más jueces que trabajen directamente con la policía dándole órdenes, van a ser los fiscales, y los jueces vamos a tener un vínculo directo con los fiscales de información y de control de legalidad. O sea, pasamos a ocupar, el sistema acusatorio coloca a los jueces en el lugar donde tienen que estar, no investigando, sino garantizando los derechos constitucionales. Bueno, estaría bueno, y esto lo suscribo yo, que los políticos también tomen nota de este cambio y que entonces no hagan acusaciones vanas a jueces que en verdad no son los que investigan, sino son los que garantizan la legalidad. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo, por las explicaciones y por hacer algo que no es habitual para el mundo judicial, que es explicar los fallos, ¿no? Es importante, es necesario, sobre todo en contextos como este. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el interés. Hasta luego. Hasta luego. Pasaba por aquí Karina Andrade, la jueza a la que cuestiona el oficialismo y el gobierno porteño por la liberación de los 114 detenidos en la marcha del miércoles. Una jueza que, en rigor, nos lo decía recién, lo que hizo fue hacer cumplir la Constitución. Ahora, las noticias en Radio 10.